Dijeron que volverían en 1 hora. Les creí. Esperé afuera de la panadería con una bolsa de papel llena de muffins y un vaso de plástico de café que se enfriaba en mi mano. Miré pasar los coches uno tras otro. Ninguno reducía la velocidad. No había mensajes, ni llamadas perdidas, ni pasos que volvieran. En ese momento, en un banco al borde de la carretera, fuera de un pequeño pueblo tranquilo, me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Estaba solo. No solo por ahora, tal vez para siempre. Habíamos planeado el viaje por carretera durante semanas. Joel dijo que sería simple. Un largo fin de semana, una oportunidad para ver la costa de nuevo antes de que comenzara la temporada de lluvias. Él ofreció manejar. Marisa dijo que encontraría los alquileres. Solo tenía que empacar comida y llevar mis viejas mapas. Algo sobre hacerlo sentir como solía ser cuando yo era un niño. Y yo navegaría desde el asiento del pasajero, marcaría los comedores de carretera con un bolígrafo y cantaría junto a la radio. Horneé pan de plátano, hice sándwiches, incluso envolví los cubiertos en servilletas de papel. Doblaba la sudadera de Joe como a él le gustaba, y le llevé a Marisa el té que siempre decía que la ayudaba a dormir en viajes largos. No solo estaba acompañando. Era parte de ello. Nos detuvimos en un pueblo que solía amar, pequeño, escondido entre colinas, con una calle que tenía una panadería que no había visto en años. Joe entró en el estacionamiento. Dijo que él y Marisa querían estirar las piernas, llenar el tanque, y volver a recogerme. Me dijeron que tomara algo dulce. Dijeron que estarían fuera 1 hora como máximo. Eso fue a las 10:47 de la mañana. Lo recuerdo porque miré el reloj de la panadería. Tenía forma de rollo de canela y siempre estaba 5 minutos adelantado. Me senté en el banco afuera con 2 bolsas, una para cada uno de ellos. Miré a la gente entrar y salir. Esperé. Al mediodía, la bolsa de muffins se había marchitado. Mi teléfono, el que Joe actualizó para mí, no mostraba señal. No tenía mi billetera, ni llaves, ni coche, solo media taza de café y una sensación creciente en mi pecho que no sabía cómo nombrar. A las 2, el dueño de la panadería me preguntó si estaba bien. Asentí, dije que volverían pronto, pero no volvieron. Dime, ¿alguna vez has estado en un lugar tanto tiempo que empieza a sentirse como testigo de algo no dicho? Eso es lo que se convirtió ese banco. No solo un asiento, un signo, un momento que se dividió en antes y después. Y aún recuerdo el sonido de cada coche que no era el suyo. Permanecí en ese pueblo hasta el anochecer. La panadería cerró temprano. Las calles se vaciaron rápido una vez que el sol se escondió detrás de las colinas. Me quedé en el banco hasta que las sombras se alargaron y se enfriaron sobre la acera. Cuando me levanté, sentí el peso en mis rodillas. Ese peso solo aparece cuando has esperado demasiado tiempo por alguien que no volverá. Caminé hacia el borde del pueblo, hacia la gasolinera que yo había mencionado. No había rastro del coche, ni nota, nada. El encargado me dejó usar el teléfono público en la parte de atrás. Llamé a un número que aún recordaba de memoria. No hubo respuesta. Intenté de nuevo. Seguía sin haber nada. Eventualmente, un hombre que llenaba su camioneta se ofreció a indicarme la parada de autobús más cercana. Dijo que la línea nocturna podría llevarme parte del camino. Le agradecí y caminé despacio, las correas de mi bolso cortando mi hombro. El autobús era viejo, los asientos duros. Pagué en efectivo con los pocos billetes pequeños que tenía en el bolsillo lateral de mi chaqueta. El conductor no habló. Tampoco lo hizo la mujer sentada detrás de mí ni el adolescente con auriculares al frente. Era el tipo de silencio que no se sentía tranquilo. Simplemente estaba allí, pesado y quieto. Hicimos 3 paradas esa noche. En cada una, miré por la ventana, medio esperando ver a alguien que conocía. En la segunda parada, intenté dormir. Acurrucado contra la ventana, mi chaqueta se arrugó detrás de mi cabeza. Fue entonces cuando volvió el recuerdo. Joel tenía 5 años. Tenía fiebre que no se le quitaba. Pasamos toda la noche juntos. Recuerdo cómo se aferraba a mi muñeca mientras yo le ponía el paño frío en la frente. Canté suavemente una y otra vez, incluso cuando perdí la voz. Esa noche, no dormí. Solo lo observé respirar.
Cada lento levantamiento de su pecho se sentía como una prueba de que estaba haciendo algo bien. Sentado en ese autobús, recordé esa versión de él. El niño que una vez susurró que no quería a nadie más que a mí. Para cuando el autobús llegó al siguiente pueblo, ya era pasada la medianoche. Me bajé y me senté en un banco de metal frente a una ferretería cerrada. Ahora hacía más frío. Me abracé a mí mismo y me subí la capucha. La calle estaba vacía. Es extraño cómo el recuerdo de alguien pequeño y cálido en tus brazos puede coexistir con la realidad de estar solo en una calle helada y aún sentirse conectado. No lloré. Simplemente me quedé quieto esperando el próximo autobús, preguntándome cuándo exactamente dejó de necesitarme y como nunca me di cuenta de que eso estaba pasando. Para cuando llegué a mi calle, el cielo se había vuelto de un gris suave. Mis pies estaban adoloridos. Mi espalda dolía por el viaje. Pero más que nada, era un tipo de cansancio que iba más allá del cuerpo, el tipo que se asienta en tus huesos. Subí al porche y probé la puerta principal, estaba cerrada. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo por costumbre, sabiendo que las llaves no estaban allí. No las había llevado en meses. Joe se había ofrecido a encargarse de todas las cosas de la casa. Dijo que no necesitaba preocuparme por llevar llaves o recordar códigos. En ese momento, me pareció un acto de bondad. Toqué una vez, luego otra, nada. Envié un mensaje, luego otro. La pantalla se quedó quieta. Sin burbujas de escritura, sin respuesta. La luz del porche se apagó automáticamente. Eso era nuevo. Otro ajuste que Joe debió haber cambiado. Me senté en el banco junto a la ventana, el mismo lugar donde solía descansar mientras esperaba las entregas de comida. Aún tenía el cojín que cosí hace 2 inviernos. El que Marisa dijo que no combinaba con el revestimiento. Esperé allí, esperando escuchar el sonido de un coche entrando en la entrada. El motor que solía significar que alguien estaba en casa. Pasaron las horas. Revisé mi teléfono de nuevo. Sin respuesta. Estaba haciendo frío. Ajusté mi abrigo más apretado, subí mi capucha y me apoyé en el marco de madera. Mi estómago estaba vacío, pero no sentía hambre, solo un vacío, un silencio. Al caer la noche, dejé de tocar. En algún momento, debí haberme quedado dormida porque el crujido del porche me despertó. Era Laia, mi vecina, de al lado. Había vivido sola desde que su esposo falleció. No éramos cercanas, no de la manera en que la gente se cuenta todo, pero habíamos compartido suficientes tazas de té y cambiado suficientes historias en el buzón para que ella notara cuando algo estaba mal. Ella estaba allí en su bata y pantuflas, sosteniendo una linterna y con el ceño fruncido. No preguntó qué había pasado. Solo dijo que me veía fría. La seguí adentro. Su casa olía a melisa y a pulimento de madera. Me dio una manta y sirvió té sin decir una palabra. Me senté en su mesa de cocina, con los dedos alrededor de la taza caliente. Más tarde esa noche, intenté de nuevo contactar a Joe. Aún sin respuesta. Miré la pantalla, releí mis propias palabras. Ahora se veían extrañas, como una voz resonando en un espacio que ya no existía. Esa noche, dormí en el sofá de Hila, no porque quisiera, sino porque no tenía a dónde ir. Y por primera vez, entendí lo que significaba estar fuera de tu propia vida. No de visita, no de paso, solo encerrada afuera, en silencio, por completo. La llamada de FaceTime de Lily llegó inesperadamente una noche tarde. Su pequeño rostro llenó la pantalla, ojos brillantes, pero temblando con algo que no podía identificar. Sostenía el teléfono con ambas manos como si fuera lo suficientemente frágil como para escaparse. Su voz era baja, rompiendo el silencio entre nosotras. Me dijo cosas que ningún niño debería tener que decir, que no querían que nadie me viera más. Que mamá dijo que no era capaz, que no podía manejar el dinero. Sus palabras aterrizaron suavemente, pero cortaron más profundo que cualquier insulto gritado. La verdad ya no se susurraba tras puertas cerradas. Ahora se hablaba a través de las lágrimas de un niño. Sostuve el teléfono con fuerza, incapaz de ofrecer más que un asentimiento, aunque ella no podía verlo. Las lágrimas de Lily reflejaban las que había tragado hace mucho tiempo, las que nunca encontraron voz. Su inocencia fue robada, moldeada por las duras palabras de sus padres. Esa noche, después de la llamada, miré al techo. La oscuridad me envolvía como un pesado manto.
Las sombras me recordaron las incontables noches que pasé cuidando a Joel cuando estaba enfermo de niño, su pequeño cuerpo luchando contra la neumonía. En ese entonces, yo era su protector, su ancla en un mundo que a menudo se sentía demasiado grande y frío. Ahora ese mundo había cambiado y los roles se habían invertido. Yo era quien quedaba vulnerable, aislado por aquellos en quienes más había confiado. Al día siguiente, descubrí el sobre en mi puerta. Era grueso y parecía oficial, sellado con el emblema del condado. Dentro había documentos, papeles legales que me declaraban mentalmente incapacitado, una afirmación que me dejó sin aliento. El nombre de Joe estaba en él como el peticionario, respaldado por la firma de Marissa. Estaban tratando de tomar control de todo, comenzando con mis bienes. Me senté en el desgastado suelo de madera y tracé los bordes de los papeles. La letra era ordenada, fría y práctica. Las palabras hablaban de evaluaciones y declaraciones diseñadas para despojarme de mi independencia. Sentí que el suelo se movía bajo mí, una casa de cartas construida sobre la traición. La mujer de al lado, Laya, notó el cambio en mí. Vino con un plato de pan casero. Sin preguntas, solo compañía. Su presencia silenciosa era un bálsamo para el dolor crudo que llevaba dentro. No pretendía tener respuestas. Simplemente se sentó a mi lado, haciéndome saber que no estaba solo. Ese día marcó el comienzo de un nuevo capítulo, donde me di cuenta de que la lucha no era solo por dinero o una casa. Era por recuperar mi voz, mi dignidad y el derecho a ser visto como algo más que un obstáculo que debía ser removido. La batalla que se avecinaba era desalentadora, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de algo que no me había atrevido a esperar: determinación. A la mañana siguiente, me paré frente a un archivador que no se había abierto en más de una década. Estaba en la esquina trasera del garaje, polvoriento y abollado, con sus cajones rígidos por la edad. Ahí es donde Bill guardaba todo: nuestros documentos de hipoteca, formularios de seguro y, escondido en algún lugar, la última copia de su testamento. Abrí cada cajón con cuidado, pasando páginas amarillentas, carpetas quebradizas con etiquetas que había escrito mucho antes de que yo conociera a Marissa. Finalmente, en la parte trasera del cajón de abajo, lo encontré: un sobre manila con la letra de Bill en la parte frontal, mi nombre y la fecha en que lo firmó hace 13 años. Dentro estaban los documentos originales. El testamento era claro. En caso de su muerte, yo retendría el control total de la casa y nuestros ahorros. Solo tras mi fallecimiento, yo heredaría algo. Había una cláusula que me protegía de cualquier transferencia o anulación sin mi consentimiento por escrito. Pasé mis dedos sobre la firma de Bill. Su pluma siempre se inclinaba un poco hacia la derecha, incluso cuando estaba nervioso. Recordé el día en que firmamos esos documentos. Acabábamos de regresar del hospital después de su segundo susto cardíaco. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden. En ese entonces, no quería hablar de eso. Pero ahora, ese documento era todo lo que me quedaba entre yo y las personas que querían borrarme. Más tarde esa tarde, llevé el sobre a la oficina de Leonard Hill, el mismo abogado que había ayudado a Bill a redactar el testamento. El letrero de afuera estaba descolorido, y la sala de espera no había cambiado mucho desde la última vez que estuve allí. Leonard era mayor ahora, pero estaba agudo. Miró las páginas con cuidado, luego se reclinó en su silla. Me dijo algo que no esperaba. Hace unos meses, yo había contactado a la oficina pidiendo una copia del testamento original. Dijo que me estaba ayudando a organizarme, afirmando que había perdido los originales. Leonard se negó a entregarlos sin mi consentimiento, pero yo había logrado obtener un borrador escaneado de una carpeta compartida que Bill había creado una vez para copias de seguridad de emergencia. Joel había tomado esa versión y trató de presentar una solicitud para revisarla. Según Leonard, los tribunales no habían finalizado nada. Sin aprobación, sin cambios certificados. Aún estaba pendiente, esperando una audiencia de competencia. Eso explicaba los documentos que había encontrado en el sobre en mi puerta. Joel había estado construyendo su caso, no con confrontación, sino con movimientos estratégicos silenciosos tras bambalinas. Estuve con Leonard otra hora. Discutimos opciones. Él recomendó crear un nuevo muro legal, uno que resistiera incluso contra un familiar de sangre. Asentí. Estaba lista. Esa noche, coloqué el testamento original en una nueva caja ignífuga al lado de mi cama. No le dije a nadie. No envié ningún mensaje.
Dejé que el silencio persistiera. Porque ahora sabía algo que ellos no. No estaba rota. Me estaba preparando. Tomé un taxi a través de la ciudad para encontrarme con Carol Simmons. No habíamos hablado en años. Solía ser nuestra vecina, luego nuestra contadora, y después la mujer que trajo un pastel de durazno fresco cuando murió Bill. Después de jubilarse, se mudó a una parte más tranquila de la ciudad. Sabía que entendería lo que necesitaba hacerse. Me recibió sin dudar. Su hogar estaba lleno de cajas de archivos de papel y el suave olor de jabón de lavanda. Nos sentamos en su mesa de comedor, con 2 tazas de té entre nosotras, y le expliqué todo. Joel, los documentos falsificados, la petición para declararme mentalmente incapaz, y las maneras silenciosas en que él y Marisa estaban tratando de mover mi vida sin preguntar. Carol no se inmutó. Asintió lentamente, luego caminó hacia un gabinete y regresó con una carpeta delgada. Dentro había un plano para un fideicomiso de protección personal. No era una de esas herramientas llamativas para millonarios. Esto era diferente, privado, legal y totalmente dentro de mis derechos. Con su ayuda, comenzamos el papeleo. Listamos primero la casa, luego los ahorros, y después la pequeña pensión que aún recibía por mis años trabajando en el colegio comunitario. Cada línea del formulario hizo que mis manos temblaran un poco menos. El fideicomiso no pertenecería a yo, no pertenecería a ningún familiar. Se mantendría y protegería bajo el nombre de la Fundación Pierce Living. Un nombre que Carol inventó a medio en broma, a medio en respeto por lo que había soportado. Dijo que sonaba como un nombre que nadie cuestionaría. Estuve de acuerdo. Carol se convirtió en la fideicomisaria. Yo seguí siendo la beneficiaria principal. No habría derechos de herencia, ni sucesión automática. Era un muro limpio y legal, uno que no podría romperse sin mi consentimiento o mi muerte, y aún así estaría protegido. Presentamos el papeleo a la mañana siguiente. Regresé a casa justo antes del almuerzo. Joel y Marisa estaban fuera. La casa estaba tranquila. Me hice un sándwich, barrí el suelo de la cocina y moví mis viejos álbumes de fotos de la sala al armario. Nadie se dio cuenta. No anuncié lo que había hecho. No insinué ni advertí, ni dejé una carpeta en la mesa de la cocina. El silencio siempre había sido su arma. Pensé que podría ser la mía también. Esa noche, Joe mencionó algo sobre el papeleo que estaba tardando más de lo esperado. Asentí. Marisa volvió a hablar del abogado, preguntó si estaría dispuesta a firmar algunas cosas para facilitar las cosas. Sonreí y me disculpé. Me acosté en la cama, la caja a prueba de fuego a mis pies, y miré al techo. La casa ya no se sentía como una trampa. Se sentía como un tablero de ajedrez, uno en el que acababa de mover mi reina. Y por una vez, ni siquiera se dieron cuenta de que aún estaba jugando. El sobre llegó un jueves por la mañana, dejado en la mesa del pasillo junto al correo. Marisa debió haberlo puesto allí antes de salir. Era de color crema, grueso, con un borde dorado presionado alrededor de los bordes, formal, performativo. Dentro había una tarjeta impresa en cursiva. Joe y Marisa estaban organizando una cena privada en la casa, una reunión de agradecimiento en honor a mi gracia y cooperación. Leía como un comunicado de relaciones públicas, no como un mensaje para una madre. Querían celebrar lo que llamaban una transición hecha con madurez y respeto. En la parte inferior, en letra más pequeña, enumeraba el código de vestimenta esperado y pedía discreción. Una línea que me impactó más que todas las demás. No era una celebración, entonces, sino un acto final, uno en el que creían que no tenía más líneas que decir. Doblé la tarjeta y la guardé en el cajón junto a mi cama, al lado de una copia de los documentos del fideicomiso y las notas escritas a mano que Carol me había ayudado a preparar. No por rencor, solo como prueba de seguro. Acepté la invitación, no porque quisiera estar allí, sino porque el silencio, cuando se usa bien, puede cambiar la habitación más que cualquier voz. En los días que siguieron, permanecí quieta. Continué con las pequeñas rutinas. Barrí el pasillo. Regué la maceta del frente. Saludé a Marisa cuando pasaba, aunque apenas levantaba la vista de su teléfono. Yo llegaba tarde la mayoría de las noches, hablando suavemente por teléfono en el garaje. No pregunté. No interfirí. No necesitaba hacerlo. En la mañana de la cena, planché uno de mis vestidos más viejos,
uno oscuro de color marino, simple pero limpio. Me cepillé el cabello, me puse los pequeños pendientes de perlas que Bill me había regalado en nuestro 25 aniversario. No eran elegantes, pero eran míos. El comedor había sido reorganizado, con un nuevo mantel, cristalería alquilada, velas en la esquina. Joe me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marisa estaba ocupada dirigiendo al catering. No dijo hola. Había 7 invitados, todos amigos de la familia que no había visto en años, vecinos, algunos colegas de Joe, personas que probablemente no sabían lo que esta noche estaba destinada a sellar. La cena avanzó rápidamente. Los brindis fueron cortos. Joe se puso al frente de la mesa y habló sobre el crecimiento y el legado familiar. Marisa añadió una nota de gratitud por la facilidad de este último año. Sus palabras pulían la superficie, pero escuché el subtexto claramente. Te apartaste. Aceptaste tu lugar. Levanté mi vaso cuando se esperaba. Sonreí cuando alguien miró en mi dirección, pero no hablé. Aún no, porque no había venido a ser educada. Había venido a ser recordada. Y había traído más que gratitud. En mi bolso, debajo de una servilleta doblada, descansaba una copia de la cláusula de enmienda del testamento original de Bill. La que Joe nunca pensó que guardé. La que decía que cualquier heredero que aislara o manipulase al otorgante para beneficio personal sería descalificado permanentemente de la herencia. Y esta noche esa verdad ya no estaría oculta. El comedor zumbaba con voces bajas y copas de vino chocando suavemente. La lámpara de araña parpadeaba arriba, proyectando un cálido oro sobre la mesa pulida. Yo estaba cerca de la cabecera, sonriendo a medias mientras ajustaba los puños de su camisa. Marisa caminaba junto a la puerta de la cocina, susurrando a un camarero. Los invitados comenzaban a relajarse en su charla trivial, fluyendo más libremente con cada plato. Yo estaba sentada en el medio de la larga mesa, no exactamente en la cabecera, ni en el pie, justo donde querían que estuviera, presente, pero en silencio, decorativa. Joe levantó su vaso. La habitación se silenció. Comenzó con un encanto ensayado, agradeciendo a todos por venir, hablando sobre transiciones y legado. Usó palabras como gratitud y resiliencia envueltas en una cuidadosa formalidad. Entonces, con un gesto hacia mí, dijo que había sido un año desafiante pero lleno de gracia, que la familia estaba agradecida por mi confianza y por el manejo pacífico de la herencia. Levantó su copa. A la dignidad, dijo, a la familia. Marisa se unió. Elogió cómo había aceptado los cambios, dijo que era un regalo para la próxima generación. Su voz se suavizó de esa manera que usaba cuando intentaba parecer reflexiva. Sonreí y levanté mi copa, luego la volví a poner sin beber. El cuarteto de cuerdas en la esquina pausó entre canciones. Ese fue mi momento. Saqué de mi bolso una página doblada. La habitación se dio cuenta. Algunas cabezas se inclinaron. La expresión de Joe cambió un poco. Aclaré mi garganta suavemente. Mi voz no tembló. Les agradecí por la cena, por el esfuerzo, por la reunión. Luego dije que había traído algo para leer en voz alta, solo un párrafo, de un documento que tal vez habían olvidado que existía. Joe se puso rígido, pero no interrumpió. Desdoblé el papel lentamente. Era una copia de la cláusula de enmienda del testamento original de Bill. Leí claramente cada palabra colocada como una piedra. Cualquier beneficiario que se encuentre haber usado coerción, aislamiento o influencia indebida hacia el otorgante perderá todos los derechos a la herencia o beneficio de propiedad, con efecto inmediato y sin discusión. Las palabras quedaron en el aire más tiempo que el silencio que siguió. Volví a doblar el papel, lo guardé en mi bolso y miré mi plato. Joel no habló. Marisa abrió la boca, luego la cerró. Nadie se movió durante un largo momento. Incluso los camareros se detuvieron. Luego la música reanudó, demasiado suave para importar. Me disculpé en silencio, dejé la mesa sin ceremonia. En el pasillo, miré hacia atrás una vez. Joe estaba mirando su copa de vino. Marisa ya susurraba en su teléfono, pero los invitados se quedaron quietos, inseguros de lo que acababan de presenciar. No fue una escena. Fue una línea que se trazó, clara, legal, inquebrantable. No por drama. Para el registro, la mañana después de la cena, me senté en mi habitación mientras la casa permanecía inusualmente tranquila.
sin pasos, sin música. Incluso el refrigerador zumbaba con más cautela. Esperaba confrontación, o al menos un golpe en mi puerta, pero no llegó nada. El silencio fue su respuesta, y eso en sí mismo lo decía todo. Abrí mi armario y saqué el viejo contenedor donde guardaba fotografías familiares. La mayoría estaban organizadas en álbumes, algunas en sobres que había querido clasificar durante años, pero nunca lo hice. El olor a papel viejo llenó el aire mientras abría la caja y pasaba las páginas. Había fotos de Joel de niño, su primera obra de teatro escolar, su graduación, vacaciones, donde todos llevábamos las mismas sudaderas a juego que él solía odiar. Había fotos de Bill siempre en el fondo, siempre con una mano descansando en el hombro de alguien. Pero después de cierto punto, las fotos de Joe se detuvieron. No hubo cumpleaños después de su 30, ni fotos de su boda, nada del nacimiento de Lily. Todos esos eventos habían sido en sus términos, en sus cámaras, nunca compartidos conmigo. La ausencia no fue dramática, solo gradual, un apagarse silencioso, como ser recortado de una vida que una vez llevaste. Esa tarde, Lily vino a buscarme. Entró sin tocar, sosteniendo un trozo arrugado de papel de cuaderno y su sudadera verde favorita. Su cara estaba sonrojada, los ojos grandes como la noche en que me llamó por primera vez desde su tableta. No dijo mucho, solo me rodeó con los brazos y me abrazó fuerte. Me senté en el borde de la cama y ella se subió a mi lado, con las rodillas pegadas al pecho. Después de un rato, susurró, «Eres mi verdadera familia». No la corregí. No pregunté qué quería decir. No necesitaba hacerlo. Alcancé debajo de la cama y saqué uno de los álbumes de fotos, el pesado de color marrón con costuras doradas. Abrí una página con fotos de mi jardín, Bill en su chaqueta de franela y una versión más joven de mí sosteniendo una canasta de peras. Le di el álbum a Lily y le dije que podía quedárselo. Ella hojeó las páginas, pasando lentamente los dedos por cada imagen. Se detuvo en una de Joe, tal vez de 8 años, sonriendo en una mesa de picnic con chocolate en la barbilla. Ella sonrió, pero no se detuvo. Pasó a una página donde Bill y yo estábamos bailando en la boda de un vecino. Preguntó si lo extrañaba. Dije que sí. No preguntó si extrañaba a Joe. Ya lo sabía. Esa noche, dejé una pequeña caja junto a la puerta de la habitación de Lily. Dentro había un segundo álbum, uno que contaba la historia de una vida antes de que todo se midiera en papeles legales e invitaciones llenas de manipulación. Ella crecería con pruebas, no de las personas que intentaron borrarme, sino de la mujer que eligió no desaparecer. Joel y Marisa regresaron 3 días después. Entraron por la puerta trasera, las llaves sonando, voces bajas. Para entonces, ya estaba empacada. La casa estaba más tranquila de lo habitual, no porque se hubiera vaciado, sino porque finalmente había dejado de pretender ser un hogar. Me quedé en mi habitación mientras ellos se movían por la cocina y el pasillo, sus pasos más agudos y rápidos. Escuché un cajón abrirse y cerrarse, luego otro, luego silencio. Ese tipo de silencio que llega cuando algo ya no suma. Habían esperado demasiado. Todo lo mío ya había sido clasificado. El armario estaba vacío, excepto por una percha y una caja de zapatos vacía. Mis diarios, libros y álbumes de fotos ya no estaban. Los platos que traje de la casa de mi madre fueron empaquetados y recogidos hace 2 mañanas por una tienda de segunda mano. El piano que no había tocado en años fue vendido a una iglesia local. Cada habitación que una vez tuvo algo de mí ahora solo tenía espacio. Al mediodía, Joe llamó. No fuerte, solo una vez. Preguntó si estaba dispuesto a tener una conversación. Le dije que iba a salir. No ofrecí detalles. Él no pidió ninguno. Se quedó en la puerta buscando algo a lo que aferrarse. Tal vez una disculpa. Tal vez una reversión. En cambio, le di el sobredoblado que Carol había preparado. Dentro estaba la confirmación del condado y de la oficina del fideicomiso, un resumen legal de la transferencia completa de activos, la casa, los ahorros, los beneficios del seguro, todo asegurado bajo la Fundación Pierce Living. Su nombre ya no estaba en nada. Leyó las primeras líneas, luego se detuvo. El color en su rostro cambió. Tragó con dificultad pero no habló. Marisa se unió a él en el pasillo, sosteniendo su teléfono. Sus ojos escanearon la página por encima de su hombro y luego se volvieron hacia mí. Nadie levantó la voz.
Eso habría requerido demasiado sentimiento. En cambio, ella dijo que estaba bien. Dijo que era bueno que todo estuviera en orden. Dijo que solo estaban contentos de que todo estuviera resuelto. Asentí. Luego recogí mi maleta. Laia esperaba afuera con su pequeño coche azul ya encendido. Habíamos acordado días antes que cuando llegara el momento no nos detendríamos. Sin discursos, sin escenas. Salí, cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el coche sin mirar atrás. A través de la ventana delantera, vi a Joe todavía de pie junto al espejo del pasillo. El teléfono de Marisa se iluminó en su mano. Nadie me siguió. El viaje a la costa fue tranquilo. El sol comenzaba a bajar cuando llegamos a la pequeña casa que había alquilado. Un lugar de una sola planta con campanillas de viento, revestimiento blanco y sin paredes compartidas. Un tipo de silencio que no dolía. Esa noche, desempaqué la última caja y preparé té en la vieja tetera de mi madre. Los muebles eran desiguales. El suelo crujía, pero cada pulgada me pertenecía. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro de la habitación se sentía merecido. Era mi cumpleaños. Desperté con el sonido del océano rozando la orilla y el suave crujido de la campanilla de viento sobre mi porche. El calendario en la pared mostraba la fecha en tinta clara y constante. La había marcado semanas atrás, no por anticipación, sino para recordarme que aún podía reclamar algo para mí. Nadie llamó, no hubo mensajes, no tarjetas, ni siquiera uno de esos correos electrónicos automatizados con un cupón de descuento. Y de alguna manera, eso estaba bien. Preparé café lentamente. El olor llenó la cocina y se deslizó hacia la sala de estar. Afuera, las gaviotas se movían por el cielo gris. El clima era fresco y constante. Abrí la ventana un poco y dejé entrar el aire salado. Laia llegó alrededor de las 10, llevando una bolsa de papel marrón atada con cuerda. Dentro había galletas de azúcar caseras y una novela de bolsillo sobre una mujer que comenzó de nuevo a los 70. No había globos, ni velas, solo regalos. No dijimos mucho. Ella colocó las galletas en la encimera, se sirvió té y se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana. Yo me uní a ella con una sonrisa tranquila. Escuchamos una cinta de jazz antiguo, de ese tipo que no se anuncia, pero hace que la habitación se sienta más viva. Más tarde, saqué un delgado montón de papeles de un cajón. Era el comienzo de algo que había escrito semanas atrás, no una memoria, no exactamente, más bien una carta en capítulos, notas a la mujer que había sido antes de todo, antes del silencio, antes del olvido forzado. El título estaba escrito a lápiz en la primera página. No soy invisible. Leela leyó algunas líneas, asintió y colocó su mano suavemente sobre la mía. No necesitábamos decir nada. Las palabras ya habían hecho su trabajo. Esa tarde, caminamos por el acantilado detrás de las cabañas, con el mar a nuestra izquierda, el cielo suave con la luz del atardecer. No me sentía más vieja. Solo me sentía más real. No hubo pastel, ni fotos tomadas, ni velas apagadas. Y aún así, por primera vez en años, me sentí celebrada, no por otros, sino por mí misma. La carta salió un lunes, doblé las páginas del manuscrito, las até cuidadosamente con una cinta azul y las coloqué dentro de un sobremanila dirigido al Centro de Archivos Regional. No incluí una solicitud de publicación. Solo pedí que se guardara, se archivara, se recordara. La historia no era para reconocimiento. Era para el registro, para la mujer que una vez fui, para la niña que Lily algún día se convertiría, y para cualquier extraño que algún día pudiera necesitar saber que una vida tranquila aún importaba, que una voz que nadie pidió todavía tenía peso. Unas semanas después, recibí una respuesta de la biblioteca. Una mujer de voz suave llamada Clara Ara dejó un mensaje en mi línea fija. Me agradeció por la presentación y dijo que la habían revisado. Mencionó un nuevo programa, una iniciativa comunitaria que presentaba las voces de aquellos pasados por alto o borrados por sistemas familiares. Quería incluir mis palabras como parte de una colección especial titulada Historias que se quedaron en silencio. Llamé de vuelta, di mi consentimiento y eso fue todo. Laia trajo flores el día que recibimos la noticia, flores silvestres del camino costero. Las colocamos en un jarrón de vidrio astillado en el alféizar de la ventana y vimos como las olas se volvían plateadas con la luz de la tarde. No brindamos. No vitoreamos. Simplemente nos sentamos con ello.
Un momento que no pedía nada más que ser testigo. Por las noches ahora escribo un poco más, no siempre sobre el pasado. A veces solo sobre cómo el mar cambia de color al anochecer o el sonido de las gaviotas cuando el cielo se despeja. La vida se ha vuelto más pequeña, más tranquila, pero no menos significativa. No hay un gran final, ni un cierre dramático, solo la verdad. Me quedé atrás. Luego me fui en silencio y en ese silencio construí algo que no se podía llevar. Si esta historia llegó a los lugares tranquilos de tu corazón, espero que te haya recordado que no estás solo. Que tu voz importa incluso cuando nadie está escuchando. Si alguna vez te has sentido olvidado, apartado o silenciado, este espacio es para ti. Puedes dejar un pensamiento, un nombre o nada en absoluto. A veces, simplemente saber que alguien más entiende es suficiente.